Esos videos así lo voy a guardar para reaccionar después. Esto ya está. Lo saco de la lista. Esto lo guardo para después. Este no me acuerdo de haberlo visto. Dale. Mirá el Arsenal de Alfaro. Este tampoco me acuerdo de haberlo visto. O sea, aparece ahí pero no me acuerdo de haberlo visto. A ver este. Ese no. Bueno, hasta ahí. ¿Qué hago ahí? Explícame vos. Explícame. Che, ¿y esto? Este, me encanta. Pablo Carroza. Media hora dura el de Pablo Carroza. Pero es Carroza. Vale la pena, lo vemos mañana. Vamos con este y después metemos home. Che, síganme ahí, apóyenme. En el 2011, Newell's no tuvo su mejor año desde lo futbolístico. Más precisamente en el Apertura del 2011, el rendimiento de la Lepra fue realmente muy malo. Ganó apenas un partido de 19. Y el bajo porcentaje de puntos obtenido por Diego Caña lo ponía a Newell's peligrosamente abajo en la tabla de los promedios. Vamos vuelta porque estaba viendo acá que un amigo pegó iPhone nuevo. Vuela. De chapa, vuela. Lindo iPhone. Dale, vamos nosotros, vamos acá. En el 2011, Newell's no tuvo su mejor año desde lo futbolístico. Más precisamente en el Apertura del 2011, el rendimiento de la Lepra fue realmente muy malo. Ganó apenas un partido de 19. Bueno. Y el bajo porcentaje de puntos obtenido por Diego Caña lo ponía a Newell's peligrosamente abajo en la tabla de los promedios. Y se daba un regreso histórico e inédito al club. El Tata Martino, que venía a hacer historia con la selección paraguaya, tanto en el Mundial de Sudáfrica como en la Copa América de Argentina, volvía al club de su vida, al club en donde había jugado más de 500 partidos y se hacía cargo de la dirección técnica en un momento complicado. En su primer torneo como técnico de la Lepra, el Tata logró remontar la pálida imagen que había dejado el equipo en la anterior campaña. Newell's terminó sexto en el Clausura del 2012 con 32 puntos, levantando notablemente el promedio del equipo. Sin embargo, todavía no alcanzaba. De cara a la nueva temporada, Newell's iba a arrancar peleando el descenso, con equipos como Independiente o San Lorenzo. Y por eso en el mercado de pases del invierno del 2012 se iba a producir una verdadera revolución futbolística en la ciudad de Rosario. El primer gran regreso era el del gringo Heinze. Tras muchísimos años en el fútbol europeo, llegaba para aportar su experiencia y su jerarquía al fondo leproso. En la delantera aparecía Nacho Escoco. El mejor jugador, el mejor delantero que yo vi en mi vida en el fútbol argentino. Tenía todo, era elegante, tenía buena definición, era gambeteador, era todo. Genio total. Campeón con Newell's en la Apertura del 2004 y que había explotado futbolísticamente un año después, volvía tras varios años en el fútbol extranjero. Y por último llegaba Maxi Rodríguez. El jugador de la selección argentina era titular en el Liverpool y todavía le quedaba un año de contrato. Sin embargo, rescindió y se vino a dar una mano para ayudar a la Lepra a salir del pozo.
En el inicial del 2012 y con todas estas estrellas, qué golazo de Newell's Coco. sorprendía por su buen juego y rendimiento. Y dije yo. La lepra peleó el Él hace campeonato, golazo. sin embargo se le iba a terminar escapando. Terminó segundo con 36 puntos y apenas perdió un solo partido en todo el torneo. Newell's tuvo un muy buen año, lo que lo depositó en la siguiente edición de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, no podía bajar los brazos, no podía darle la espalda al fútbol local debido a la competencia internacional, si no quería volver a sufrir con los promedios, y por eso Newell's se mentalizó en tener el mejor año posible en la Copa y en el torneo. En el verano del 2013 había una sola incorporación, llegaba el peruano Reinaldo Cruzado del Chievo Verona y el 10 de febrero Newell's comenzaba su recorrido en el torneo final 2013, justamente ante un rival de promedios, ante Independiente. A los 16 minutos, Ignacio Coco abría el marcador para la lepra, pero poco duraba la ventaja. Tula de cabeza igualaba el partido 4 minutos después para el rojo. En el segundo tiempo y bajo una lluvia torrencial, el Tecla Farías tiraba un penal a la tribuna, y un minuto después de que erraba el penal. ¿Y puedes creer que ese año fue el anterior? Le hizo un hat-trick a Boca. Dios mío. Llegaba el segundo tanto de Escoco que le daba la ventaja a la lepra, y luego vendría el tanto definitivo de Pablo Pérez para liquidar el encuentro y Newell's arrancaba el torneo con una victoria. En la segunda fecha, Newell's recibía a Lanús. El Grana a los 13 minutos ganaba con gol de Silvio Romero. A los 41, Cáceres en contra aumentaba la ventaja para el equipo de los Barros de Chiloto. Y en el segundo tiempo, Regueiro de penal sentenciaba la historia y Newell's sufrió una dura caída en condición de local. En la fecha 3 Newell's visitaba a San Martín de San Juan. El elenco sanjuanino con gol de Diego García se iba con ventaja a los vestuarios. Sin embargo, un gol de Fabián Muñoz al minuto de juego de la segunda mitad le daba el empate al equipo del Tata Martino. Yo lo que sostengo es que hoy por hoy, con tantos puntos desperdiciados, no puede ser que no sos campeón. Capaz que en el fútbol argentino sí. Pero ¿dónde viste que hoy por hoy un equipo que desperdicie tantos puntos sea campeón? Explícame. En la fecha 4 recibía a Belgrano de Córdoba. Frente al equipo del ruso Zielinski se puso en ventaja con gol de Escoco tras una gran jugada colectiva. Y en el segundo tiempo, cuando se jugaba el tiempo añadido y tras el escándalo con la gente de Belgrano y la policía, Maxi Urruti ponía el 2-0 que era definitivo y Newell's ganaba en condición de local. La fecha 5 visitaba el Ciudad de La Plata. Duván Zapata de penal ponía en ventaja al León. Sin embargo, un zurdazo cruzado de Reinaldo Cruzado le daba el empate a la lepra. Pero al minuto de juego del segundo tiempo, Zapata volvía a poner en ventaja al Pincha. Sin embargo, Fabián Muñoz igualaba el marcador. 4 minutos después, Figueroa daba vuelta al partido y Escoco de penal, a falta de 7 para el final, liquidaba la historia y Newell's se llevaba un triunfazo. Del 2-0 al 4-2, en la fecha 6, Newell's recibía a River. El River de Ramón Díaz, que había arrancado muy bien el campeonato, le estaba pisando los talones. Y con un gol de Escoco pasada la media hora de juego, le ganó por la mínima al equipo del riojano. Y seguía prendido en el campeonato. Crack del fútbol. Con Naranja X tenés 12 genio de genios, ídolos de ídolos. Era muy bueno. Tras ganarle a River había que visitar a otro grande, de visitante y en el Bajo Flores. Newell's le ganó por la mínima a San Lorenzo por 1-0 con gol de Maxi Rodríguez. En la fecha 8 llegaba el siempre difícil Colón de Santa Fe. El Puma Gigliotti con fortuna a los 6 minutos del segundo tiempo le daba la ventaja al Zabalero y tras un lateral metía de cabeza el segundo tanto del partido. Newell's descontó rápidamente con un gol de Orsán, pero no alcanzó y Colón... Gigliotti de Colón 7, Coco, Romero, Pérez García... Zapata. Se llevaba los 3 puntos del coloso Marcelo Bielsa. En la fecha 9 volvía a jugar de local, ahora frente a Tigre. A los 21, Víctor Figueroa abría el marcador para Newell's. Rubén Bota a los 13 del segundo tiempo empataba de penal para el Matador. A los 19, Bergini ponía el 2-1 y a los 31 Escoco sentenciaba la historia y Newell's volvía a la victoria. En la fecha 10 visitaba al último campeón del fútbol argentino. En Liniers, con gol de Tonzo a los 19 del primer tiempo, ganaba Newell's.
A los 11 del complemento, el Pocho Rescaldani No, igualaba papi. el partido para los Sacala de la Liniers. pelota. Sin embargo, Que quema, sacala un que gol del quema. paraguayo Cáceres a los 18 y otro de Urruti a los 31 Linda. le daban el triunfo a la En el lepra, palo donde que se duele. llevaba 3 puntos fundamentales del José Amalfitani. ¿Dónde duele? En la fecha 11 recibía a Racing. Con un fierrazo de Milton ¡Pumba! Casco ganaba Newell's a los 8 minutos. Escoco de penal aumentaba Bien, la Escoco, ventaja a los papá. 32. Sin embargo, un error le permitía a Vieto descontar antes de irse al descanso. Miralo, Y el propio Vieto. Vieto ponía el empate al minuto de juego del segundo tiempo. Che, no cumple Pero la defensa, un gol de no Pablo Pérez cumple. de cabeza le volvió a dar la ventaja al dueño de casa. Pero Vieto, una vez más, Hat-trick. aparecía para igualar el marcador. No, Pero sobre la hora Hat-trick. se daría el milagro en el Parque Ubicado como 8, Independencia. domina, frontal del área, pone bien pase para Maxi, habilitado y está, gol, Maxi. Al Tata Martino, papá. Año siguiente a Europa. Al Barcelona del Lionel Andrés. ¿O fue antes esto? Le soltó la pelota Nacho de Marteno, de pensador, de estratega, de pase gol, de toma y Che, está rehabilitado encima. En un cumple 4. abrió el empaine, colocó un gran remate contra la salida de Saja. Tras el agónico triunfo ante Racing, había que visitar a Arsenal. Linda, El siempre golazo. duro equipo de Gustavo Alfaro se iba a llevar la victoria gracias a 2 tremendos golazos de un joven delantero que empezaba a hacer sensación. Un tal Darío Benedetto convertía un doblete Hijo pucha. y le daba el triunfo al equipo de Sarandí. En la fecha 13 recibía a Godecruz, el Tomba con gol de Encima ese Arsenal fue... O sea, venía de ser campeón de la Copa Sudamericana, imagínate. Óbolo se ponía en ventaja en el Parque Independencia. Escoco de tiro libre que se desviaba en el camino marcaba el empate. A los 21 del segundo tiempo, Pablo Pérez con mucha fortuna puso el 2-1 y Escoco de penal sentenció la historia y la lepra Qué volvía grande a la Escoco, victoria. loco. En la fecha 14 otra vez visitaba el sur, pero ahora para enfrentarse a Quilmes. A los 8 minutos, Escoco abría el marcador para la lepra. Mirá el Escoco Ignacio. fallaba un penal No. que atajaba brillantemente Qué sobre raro. Lucic. Y sobre la hora, el cervecero iba a aprovechar y con gol de Caneo tras una serie de rebotes se llevaba un punto fundamental en su lucha por la salvación. En la fecha 15 recibía a Boca. El equipo de Bianchi era de lo peor del torneo y ambos jugaban con suplentes debido a que se iban a enfrentar por Copa Libertadores. A los 6 minutos, Cruzado de penal abría el marcador para Newell's. En el segundo tiempo llegaría el baile. Orsana a los 20 del segundo, Tonso a los 22 y Urruti a los 25 sentenciaron la goleada de la lepra, que le ganaba por 4-0 a Boca y estaba en lo más alto del campeonato. En la fecha 16 visitaba All Boys, de floja campaña. El halo se Este ponía... año Newell's llega a la final del Libertadores o la pierde. O pierde antes, a ver. Libertadores 2-0-1-3. No me interesa eso. En la final fue Atlético Mineiro, Olimpia. Newell's pierde semifinales. Entonces le gana a Boca en cuarto. Ahí está. ponía en ventaja con Ahí está, gol ahí de está. Jonathan Ferrari y con gol de Coronel en el segundo tiempo aumentaba la ventaja. Un gol de Casco no le iba a alcanzar a la lepra que perdía en su visita al Malvinas Argentinas. En la fecha 17 recibía al ya descendido Unión de Santa Fe, pero le iba a costar abrir el marcador. Recién a la media hora de juego, con un cabezazo de Maxi Rodríguez pudo romper el cero y luego empezarían a caer los goles. El de Escoco a los 43 del primer tiempo, el de Heinze a los 9 del segundo, el doblete de Maxi a los 25 y el quinto gol de la noche que lo convirtió Urruti a los 35 del segundo tiempo. Newell's ganaba y empezaba a acariciar el campeonato.
En la fecha 18 llegaba Rafaela. La crema necesitaba sumar y no le iba a hacer la cosa fácil a la lepra. Escoco fallaba un penal en el primer tiempo y cuando parecía que el partido iba hacia un 0-0 clavado, un gol en contra de Carnielo le daba la ventaja a la lepra, que a partir de ahí hizo lo que quiso. Figueroa a los 34 aumentaba la ventaja y Urruti, ya en el tiempo adicionado, ponía el 3-0 con el que la lepra era casi campeón. El miércoles 19 de junio finalizaba el encuentro pendiente entre Estudiantes y Lanús. El triunfo por 2-0 de Estudiantes le daba el título a Newell's, que saldría a la última fecha a festejarlo con su gente.